que dice este video de este personaje que hoy es un hermano en Cristo, y qué fue antes y qué es hoy por la gracia de Dios, como el Señor cambió a Pedro. Vamos a ver qué dice, de Alice Cooper. Hijo de un predicador, Vincent Damon Fournier, nacido el 4 de febrero de 1948 en Detroit, Michigan, luego conocido como Alice Cooper, fue uno de los pioneros en asociar rock y espectáculo en sus conciertos y en montar pequeñas historias teatrales encima de un escenario donde a la vez tocaba un grupo de rock y crear de sí mismo un personaje surgido de las más sórdidas pesadillas. Vincent tomó prestado el nombre Alice Cooper de una hechicera del siglo XVII que murió en la cacería de brujas de Salem. Su carrera como rockero comenzó pronto en la escuela secundaria, pero su grupo Irwins no quedó como uno más de tantos grupos rockeros de adolescentes. Encarnó la primera camada de heavy metal junto a Deep Purple, Ozzy Osbourne y Black Sabbath. Fue pionero del shock rock, codo con grupos como Kiss, Twisted Sister y el cantante Marilyn Manson. La relevancia de este músico queda patente al comprobar sus cifras de ventas. Nada menos que 50 millones de copias vendidas de sus 21 álbumes en más de 30 años de carrera. En 1971, 18 fue su primer single en entrar en la lista de top norteamericana, pero su verdadero boom llegó un año después, con su tema y disco School Out, un álbum que sembró la polémica y que se situó entre los 10 más vendidos de ese año. Sus conciertos no eran precisamente un recital de delicadeza y buen gusto. Cooper solía terminarlos destrozando a golpes de hacha muñecos que guardaban un gran parecido con bebés, y aparecía sobre el escenario con un espeso maquillaje negro que chorreaba desde sus ojos hasta la boca, lo que le confería un aspecto diabólico. La ferviente multitud que acudía a sus recitales le respetaba y escuchaba sus consejos como venidos del gran gurú espiritual del heavy metal. Pero el rockero que dejaba sueltas serpientes pitones sobre el escenario y guillotinaba gallinas durante sus conciertos vivía un éxito aparente. Su vida llena de desorden estaba destrozándolo a él y a su familia. Cuando el alcoholismo estuvo a punto de arruinar su vida y su matrimonio, su esposa Cheryl le llevó a un templo cristiano en el que el pastor lanzó un sermón incendiario sobre el infierno. El predicador despertó en el problemático músico las ganas de no querer ir al infierno, y las olvidadas oraciones y creencias de su infancia recuperaron protagonismo en su vida. Hoy en día, Vincent acude a una apacible iglesia cristiana. El músico de Detroit declaró a la revista Hard Music Magazine algo que hasta hace pocos meses hubiera sido difícil de creer. Ser cristiano, dijo, es algo en lo que vas progresando. Es una dinámica en movimiento. Uno va aprendiendo. Uno va a su estudio bíblico. Uno debe orar. El refrán dice que los viejos rockeros nunca mueren, pero Alice Cooper es la mejor prueba que con el tiempo algunos se convierten. Las letras de sus canciones hablaban de necrofilia, violencia, sexo, alcohol y drogas. Hoy quiere dedicar su vida a seguir a Jesucristo. Continúa dando consejos, pero desde el polo opuesto. No quiero convertirme en una celebridad cristiana, ha asegurado, porque es muy fácil concentrarse en Alice Cooper y no en Cristo. Yo soy un cantante de rock. No soy nada más que eso. No soy un filósofo. Me considero muy abajo en la escala de cristianos conocedores. Así que no busquen respuestas de mí. Yo era una cosa antes, ahora soy algo completamente nuevo. No juzguen a Alice por lo que solía ser. Alaben a Dios por lo que soy ahora. Su temor a la condena le ha llevado también a cambiar su punto de vista sobre el diablo. Ahora advierte, tengan cuidado. Satanás no es un mito. No vayan por ahí creyendo que Satán es una broma. Cuando el diario británico The Sunday Times le preguntó cómo un rockero rebelde podía ser cristiano, Cooper dio la siguiente respuesta. Beber cerveza es fácil. Destrozar la habitación de un hotel es fácil, pero ser cristiano, eso es duro. Eso es una verdadera rebelión.
gente que Dios transforma y después ni se parecen. De hecho, ahí en el video al principio vi una foto de cómo estaba antes y después y no se parece. Se ve rejuvenecido, y lo que Dios hace al cambiar nuestras vidas. Quiero que abran conmigo para compartir la palabra, el tercer mensaje de esta serie basada en la vida del apóstol Pedro, y vamos a leer Mateo capítulo 14 versículo 22 al 36. Mateo capítulo 14 versículo 22 al 36. Yo no sé cuántos conocían la biografía de este personaje, pero algunos quizás no sabían que él era creyente, y muchos otros más que han conocido a Cristo y no lo han hecho propiamente para darse más fama, porque también en el mundo artístico hay quien se empieza a decir cristiano, pero solo por cuestiones de más publicidad, aunque a veces no es legítimamente una conversión. Sin embargo, en el caso de él y otros más se ve que hay fruto que habla de su nueva vida en Cristo. Dice la palabra de Dios, Mateo 14, 22 al 36. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero a ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hasta ahí vamos a leer, nada más. Bueno, a este mensaje que le he puesto por título cómo sobrevivir en medio de una tormenta. Creo que es un buen tema para iniciar el año. Y le voy a decir por qué. Porque el inicio de un nuevo año depara muchas cosas. Cosas buenas, bendiciones, momentos de alegría, pero también todo año trae momentos de lucha, de prueba, de necesidad, de enfermedad. Y es ahí donde podemos ver o sentirnos que podemos pasar por una tormenta, y vamos a requerir del Señor y de saber cómo hacerle para salir en medio de esos momentos. La semana pasada por el Facebook me contactó una joven cristiana de allá de Centroamérica. Años atrás estuvo tomando algunos cursos en el seminario, pidiéndome un consejo porque dice: estoy pasando por un momento de mucho desánimo, me siento sola. Y esto nos habla de cómo en la vida cristiana hay momentos así, donde nos sentimos en plena lucha, a veces en tentación, a veces en desánimo. Y una de las cosas muy comunes que nos puede pasar es que pasemos por lo que alguien le llama una lucha de lealtades. Hay personas que a veces se sienten en conflicto, y el conflicto se basa en que por un lado aman a Cristo y saben lo que tienen que hacer y lo que deben de hacer, pero por otro lado hay algo que los distrae o que los atrae del mundo o de su propia naturaleza pecaminosa para hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Y por eso es que viene el conflicto, porque dices que yo sé lo que debo de hacer
Yo sé que debo ir a la iglesia, que servir a Dios, pero mi carne, el mundo, el diablo, como sea, siento que me jala para hacer lo contrario. Y aquí la pregunta a la que quiero responder a través de este mensaje es: ¿cómo podemos salir victoriosos en nuestro caminar con Cristo, aún en medio de esos momentos de lucha, aún en esos momentos de distracción que los vamos a tener? Y creo que Cristo en este pasaje nos va a enseñar, como lo hizo con Pedro, cómo sobrevivir a una tormenta, que es el título de este mensaje: cómo sobrevivir a una tormenta. Si Pedro iba a ser un hombre fiel al Señor, tenía que pasar por la prueba. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué el Señor no nos pone en ciertas posiciones sin probarnos primero? ¿Por qué tiene uno que pasar por las pruebas? Y eso es así, hermanos. Eso es así. El Señor nos prueba. Y Él quería que Pedro aprendiera el secreto de cómo pararse firme en contra de los vientos. Por eso otra vez Pedro fue cincelado por la mano del Maestro, fue pulido, fue transformado. Y cuando uno dice, bueno, ser transformado, eso a todos nos gusta. El problema es el procedimiento. ¿Cómo pasa el barro a ser una vasija hermosa? Pues tiene que ser moldeada, y ese moldeo a veces duele. ¿Cómo pasa de ser un bloque de mármol a ser una estatua bonita en una exposición en un museo? Pues a golpe de cincel. Y eso, hermanos, duele. Pero esa es la parte donde Dios trabaja para moldear nuestra vida. Y nuevamente el Señor optó por emplear una experiencia común para enseñarle una lección a Pedro y a todos nosotros el día de hoy, utilizando una tormenta en el mar de Galilea. Y esa tormenta pudiera representar esas tormentas de la vida por las cuales usted y yo vamos a pasar tarde que temprano. Para los nuevos cristianos que están aquí, hablar de una tormenta, a lo mejor dirán, pues ¿qué es eso? ¿Verdad? Yo hasta ahorita mi vida en Cristo ha sido color de rosa, pura bendición, pura miel. Pero les quiero dar una noticia, hermanos: tarde que temprano van a venir las tormentas. Tarde que temprano ese cielo soleado que usted ve hoy se va a nublar y va a empezar a haber truenos y vientos y relámpagos. Y usted va a decir, Señor, pues ¿dónde estoy? Por eso quiero dar este mensaje, para que cuando ese momento llegue a su vida, sepa que es solamente una prueba más y que podemos salir victoriosos si hacemos lo que tenemos que hacer. Gloria a Dios. Fíjese que ese día la Biblia dice que el Señor estuvo enseñando la palabra. Y ese día fue el día en que el Señor alimentó a las multitudes cuando tenían hambre. Y ya que terminó el Señor, ya que la gente se sació y comió, el Señor le dijo a los discípulos: adelántense ustedes, por favor, súbanse en el barco. Varios de ellos eran pescadores, parecía una orden común, ¿verdad? Váyanse al otro lado del mar y allá nos vamos a encontrar, mientras yo despido a la multitud. Y alguien diría, bueno, pues está bien, ¿verdad? Vámonos. El Señor dijo que nos fuéramos y allá nos veíamos del otro lado. Pues ellos agarraron, era un día soleado, bonito, una tarde hermosa, y se subieron y se fueron en el barco. Ya estaba oscureciendo. Se cree en promedio que en condiciones normales ellos deberían de haber llegado al otro lado del mar en unas 3-4 horas. Así es que no era gran cosa. Sin embargo, el Señor ya tenía todo su plan. Hay momentos donde el Señor va a decir, aparentemente el Señor nos deja por nuestra cuenta y nos manda a hacer algo, pero el Señor sabe por qué. Entre tanto, dice la Biblia que el Señor despidió a la multitud y se fue al monte a orar. Y el Señor pasó una buena parte de la noche orando, mientras los discípulos iban con la encomienda del Señor de ir al otro lado. Pero esa noche, justo en el momento en que ellos empezaron a caminar, probablemente iban a la mitad del camino, cuando empezó el cielo a oscurecerse. En el mar hay momentos donde usted puede ver el cielo claro y en 1 hora o 2 venirse una tormenta.
Y creo que fue lo que pasó. Poderosos vientos provenientes del monte Hermón, de lo más alto de Palestina, combinados con el agua, fíjese, el viento, el agua, empezaron a azotar aquella embarcación donde iban los discípulos. Y no pudieron llegar, siendo que era un viaje para 3-4 horas. La Biblia dice que a la cuarta vigilia de la noche el Señor llegó a su rescate. Eso significa que pasaron en promedio 7 u 8 horas en el mar, sin poder avanzar. Lo que dice Juan capítulo 6, verso 19, dice, en promedio se calcula que avanzaron en unos 5, 6, 7 kilómetros a lo más, y se quedaron ahí en medio, no podían llegar. Y fue en medio de esa angustia, en ese momento donde sentían que la tormenta los acababa, cuando Cristo vino a ellos. Qué tremendo apuro. Y hay momentos donde el Señor va a hacer lo que hacen las mamás pájaro, ¿verdad? Ahí en la casa, por ejemplo, nosotros en la casa de Cuauhtémoc, no sé cuántos vieron, la primera vez hizo por ahí un nidito de golondrinas, pero lo hicieron en la mera puerta y pues la suciedad lo quitamos y lo volvieron a hacer, y ahí está. Y ellas ya tienen, lo hicieron a un ladito, ¿verdad? Pero ahí ellas ya tienen como 2-3 años que ya son huéspedes de nosotros ahí. ¿Y qué es lo que hace la mamá con los polluelitos? Cuando quiere que ellos comiencen a salir del nido, porque al principio va y les lleva, ¿verdad? Y hemos visto cómo va, en verano llega y les trae y ahí sale y vuelve a entrar. Pero ¿qué es lo que hace para que ellos emprendan su propio vuelo? ¿Cuál es el procedimiento? Los empuja del nido. Y hay momentos donde como hijos de Dios tenemos que madurar, y el Señor sabe que necesitamos ¿qué? Ser empujados del nido, salir del estado de confort, que a veces estamos muy a gusto, ¿verdad? Muy tranquilos. Y las pruebas y las tormentas muchas veces tienen la finalidad de enseñarnos a crecer, de que demos un paso más a través de experiencias para conocer más el propósito de Dios para nuestra vida. Así es que quiero invitarle a que analicemos este pasaje primero con algunas situaciones preliminares para entender el contexto de por qué pasó todo eso. Muchas veces la gente piensa que las cosas pasan por casualidad, pero no hay casualidades. Dentro de los propósitos de Dios nada es coincidencia. Todo es parte de un plan determinado por Dios para nuestra bendición. ¿Por qué a veces nos enfermamos? Y alguien dirá, bueno, pues somos humanos, todo humano sí, tiene razón. Pero muchas veces pasa con un propósito. Ahora, lo que les compartía de la familia de mi esposa, este año hubo 3 enfermos muy, muy mal. Y en los 3 casos Dios obró para sanar. ¿Cuál era el propósito de Dios? Pues que ellos le reconozcan, que la gente se dé cuenta de su poder, de sus propósitos, de su gracia. Y hay gente que la única manera de poder ver a Dios es a través de una tormenta. Dios le habla a veces con el sol, así el bonito, las estrellas, y no entiende. Entiende cuando está en medio de la tormenta. Es cuando Dios da una sacudida que nos hace cambiar nuestra perspectiva. El caso que pusimos ahorita del video, este señor, el artista Alice Cooper, fue porque estuvo a punto de una crisis de divorcio, porque cayó en el alcoholismo. Y la esposa, que lo había tolerado por muchos años en todo ese mundo artístico, le dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos. O cambias de vida o aquí se acaba todo. Y ella fue la primera en una iglesia y llevarlo. Entonces tuvo que haber una crisis para que hubiera un cambio. Así trabaja Dios. Ahora, una de las primeras cosas que podemos aprender de este pasaje es que aunque los discípulos en medio de la tormenta no podían ver a Jesús, porque Jesús estaba orando en el monte, mientras ellos estaban acá en el mar de Galilea tratando de conservar la vida, y el Señor allá orando. Pero sabe una cosa, el Señor sí los podía ver a ellos.
Pues yo pregunto, ¿el Señor sabría lo que estaban ellos pasando mientras Él oraba? ¿Sí sabía el apuro en que estaban aquellos? Ellos no lo podían ver, de seguro en medio de la tormenta. Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué nos mandaste? ¿Por dónde? ¿Cómo le llamamos? Ni celular, ¿verdad? Pues háblale al Señor, pues ¿cómo le hablamos? Y no está, y es el momento donde uno se siente en angustia, ¿no es cierto? Cuando piensa uno que el Señor, pues ¿dónde lo saco? ¿Dónde está? A lo mejor ni se da cuenta por lo que estoy pasando. Pero yo le digo una cosa, hermano, el Señor sabía exactamente las coordenadas, la longitud, la latitud de dónde estaba la barca. Y los estaba, como dirían los muchachos, los estaba guachando. Sabía bien todo lo que estaban pasando. Y los dejó el Señor. Dice, ¿por qué, Señor, llegas a...? La Biblia dice que llegó a la cuarta vigilia de la noche. En aquel tiempo las noches se dividían por vigilias, eran 4 periodos. La noche. De 2 o 3 horas. O sea que el Señor les llegó por ahí de la madrugada. Fíjense. Pero cada minuto el Señor estuvo al tanto. Y es lo que quería que aprendieran de la experiencia. Por eso es que a veces uno dice, Señor, voy empezando en la tormenta, ayúdame ya. No, no, dice el Señor, síguele, todavía te falta. Señor, es que yo sé el momento en que voy a aparecer. Pero en todo el proceso el Señor está ahí, minuto tras minuto, teniendo cuidado, monitoreando nuestros movimientos. Vea qué importante, ¿eh? Podemos descansar tranquilos de que Él tiene cuidado de nosotros en medio de la tormenta. Pero Él tiene su tiempo de llegada. Y gracias a Dios que Él nunca llega tarde. Nunca. Pero tenemos que pasar ese tramito solos. Ahora, recordemos que los discípulos estaban en esa situación también por obedecer a Cristo. Porque hay gente que dice, es que si te empieza a ir mal en la vida, de seguro es porque estás desobedeciendo. No necesariamente. No todas las tormentas de la vida son consecuencias de desobediencia. En este caso, ¿qué les había dicho el Señor cuando terminaron el día? Váyanse, súbanse en la barca, atraviesen el mar y allá nos vemos. Entonces ellos, por obedecer la voluntad de Dios, pasaron por esta situación. Entonces no siempre las tormentas de la vida son porque algo malo hicimos. A veces simplemente es el propósito de Dios para darnos a conocer algo. Otra situación más, observe que finalmente la causa del temor que ellos tuvieron, porque oiga, yo escasamente he viajado en un barquito, ¿verdad? Y se siente re feo y sin tormenta, ¿verdad? La última vez no recuerdo, agarramos un barquito, ¿verdad? Nos dio un paseo por ahí y luego había algunas olas que de repente agarraba y se hacía re feo, ¿verdad? Terminaba con el estómago revuelto. Pero imagínense en una tormenta y en un barquito, ¿verdad? De tal manera que vean, hubo un momento donde el Señor aparece y no lo reconocen. Y algunos piensan hasta que era un fantasma, estaban tan asustados que hasta vieron fantasmas. ¿Le ha tocado a usted que de repente la gente está asustada, que aparece alguien y hasta se asusta con uno, ¿verdad? ¡Ay, me asustaste! Pues ¿qué pasó? ¿Cómo estarías de la angustia que hasta... No sé cómo me viste, ¿verdad? Que hasta te asustaste conmigo. Y no por lo feo, sino en la angustia del momento. ¿Sí le ha tocado a que alguien aparece o lo toca y ¡ay! Se pone... No, pues ya, esa fue la gota que derramó el vaso. Hasta fantasmas lo vieron. Estaban aterrorizados. Pero gracias a Dios que eso se tornó en gozo. En una prueba que les trajo consuelo y bendición. Y muchas de las pruebas, de las tormentas, van a tener otro giro en el momento en que Cristo aparece. Otra cosa más, Cristo llegó justo en el momento exacto. Decía ahorita que la cuarta vigilia de la noche era aproximadamente a las 4 de la mañana. Si ellos salieron cuando ya tardecía, ya estaba por anochecer, el Señor dijo, váyanse. ¿Cuánto tiempo pasó? Para las 4 de la mañana. Ay, ya querían que amaneciera porque... Pobres, ¿no? Toda la noche ahí, entre todos, agarra las cuerdas y ya se han de imaginar la escena, ¿no? En el barquito, y Pedro, jálame, dame la cuerda y no te salgas, y agarra la vela y... ¿Quién sabe? Pobres.
terminaron pero sí mal. Pero vean, a pesar de que no podían avanzar y la desesperación, Cristo apareció justo en el momento para ayudarles en el momento de la hora más oscura, más difícil. Esto nos enseña que el Señor siempre va a aparecer en nuestras tormentas en el momento justo, en el momento donde a lo mejor usted piensa que ya no hay esperanza. Y de toda esta experiencia podemos aprender cómo Cristo también puede calmar las tormentas en nuestra vida, porque esto es lo que estamos aquí tratando de rescatar. Pero no siempre las va a calmar desde el inicio, sino que a veces nos va a guiar durante el proceso para que podamos aprender algo útil. Por eso el Señor sabe cuánto tiempo tiene que esperar para que realmente aprendamos. Y esto está comprobado, que hay gente que se ve en un aprieto y si usted lo saca antes, a lo mejor no aprende. Sí le ha tocado, ¿no? De hecho, está comprobado que si usted tiene por ahí algún huevecillo donde se está empezando a abrir el cascarón para que salga las aves, el pajarito, lo que sea, y hay gente, ha tocado gente que los ve batallando y romper el cascarón y le da lástima, ¿y qué hace? Va y lo quiebra y para que pueda salir, pero no sabe que eso le afecta, porque el esfuerzo de salir del caparazón tiene su propósito. Una ocasión a alguien le pasó con una oruga, ¿verdad? La vio por ahí encapsulada para convertirse en mariposa y empezando a salir las alitas y todo, y fue y le abrió y la sacó. ¿Y saben qué pasó? No sobrevivió, porque el proceso para abrirse en medio del capullo y poder salir en las alas es lo que hace que la grasa del animalito se vaya hacia atrás y se formen bien las alas. Si no sale por ese orificio apretado, queda hinchado y no se acaba de formar y no vuela. Vean las cosas, todo tiene su propósito. Y es aquí donde yo quiero compartirle 3 principios de Pedro, de lo que aprendió de esta experiencia, que nos deben servir a nosotros. ¿Qué aprendió Pedro de toda esta experiencia y junto con él los discípulos, que nos puede servir a nosotros? El primer principio que ayudó a Pedro a salir de la tormenta es que Pedro pudo ver a Cristo. Pedro pudo ver a Cristo en medio de la tormenta. Dice la Biblia en el verso 27, si usted lee ahí en su Biblia, dice: pero enseguida Jesús le habló, después de que se asustaron diciendo: viene un fantasma. Tan asustados que estaban que hasta fantasmas vieron, no eran películas de terror. Pero enseguida dice: Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Vean. Y fue así que de inmediato Pedro reconoció aquella voz. Dijo: este no es un fantasma, sino es el Señor. Finalmente llegó el Señor, el Maestro. Los encontró en medio de la tempestad. Ahora, esto nos enseña, hermanos, que en medio de la lucha es importante que usted y yo aprendamos a reconocer la voz del Señor. Aprender a escuchar la voz del Señor en medio de la tormenta es nuestro principal recurso para salir. Porque a veces aún la gente que está en medio del problema está tan aturdida y tan angustiada que le cuesta trabajo escuchar. Le ha tocado gente que en medio de la desesperación, como el que va nadando, ¿verdad?, y se empieza a hundir. ¿Qué es lo que hace la gente por la desesperación cuando no sabe nadar y cae en el agua? ¿Qué hace? Pues manotea y patalea y grita, y entre más hace, más se hunde. Qué difícil es escuchar una instrucción, ¿verdad? Por eso una de las principales lecciones que le dan a las personas para que aprendan a nadar, ¿cuál es? Tener calma. Si no tiene calma y se controla, se va a hundir. Qué importante es escuchar la voz del Señor en medio de la angustia. Y otra cosa más que aprendió ahí Pedro es que, según las leyes naturales, Jesús no debería haber llegado caminando sobre el agua. Fíjense cuál pudo haber sido la reacción. Por eso pensaron que era un fantasma, porque pues la lógica decía que nadie puede caminar sobre el agua. Y de hecho, bíblicamente solo hay 2 personajes que lo hicieron: Cristo y Pedro.
Y la idea es, bueno, si ellos ya iban 6.5 kilómetros más o menos de distancia de la orilla, ¿cómo llegó el Señor caminando? Fíjense, ¿cuánto caminó el Señor? Porque el Señor no se fue en un barco y llegó ahí y caminó unos metros donde estaban ellos. El Señor se vino. Para el Señor, ¿qué era caminar 6.5 kilómetros sobre el mar? Porque no estaban en la orilla, ¿eh? Muchos han querido justificar este milagro diciendo que estaban en la orilla y que a lo mejor por el susto ni se dieron cuenta que estaban cerca. El Señor pues entró caminando. No, estaban en medio del mar. Y el Señor tuvo que haber caminado esa distancia, 6.5 kilómetros, para llegar a donde ellos estaban. Ahí está mostrándose cómo el poder del Señor tiene aún una autoridad sobre la naturaleza misma y para hacer cosas que de otra manera no se pueden comprender. Y es ahí cuando enfrentamos la tentación, la enfermedad, la prueba. Nuestra primera y más grande necesidad es de tener una visión de Cristo en medio del problema. Esa es la principal herramienta, ¿no? Cuando estemos pasando por una tormenta, lo más importante es no perder la mirada de Cristo que va a aparecer en el momento justo para sacarnos de esa situación. Pero tenemos que tener en cuenta que hay que ver a Cristo. Y el Señor se va a manifestar de muchas maneras, a veces de forma milagrosa y sobrenatural, como fue en este caso, caminando. O sea, ¿qué más prueba de que Él tenía el poder de todo y el control de todo que llegara caminando? O sea, ¿qué mejor forma de decir, pues, todo está bien, todo está bajo control? Qué tremendo, ¿eh? Es la experiencia que debieron de haber tenido ellos, el Cristo triunfante, llegando al rescate y caminando pues sobre el mar. Entonces, en un momento así, Cristo debe tornarse tan real para nosotros como la tormenta misma, para poder salir. El segundo principio, aparte de que Cristo fue visto por Pedro, es que Pedro vio en ese momento una oportunidad. Fíjense bien. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, ¿y cuál fue la petición? Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, Pedro, qué atrevido, qué oportunista. Han dicho, Señor, métete aquí y ayúdanos para que esto se calme, ¿no? No, dijo, caray, pues suena bien esto. Si eres tú, manda que yo vaya donde tú estás. Y el Señor le dijo, ven. Y Pedro, vean la fe de Pedro, como para bajarse y bajar un pie del barco. Alguien diría, si yo hubiera estado ahí, hubiera estado en medio, entre todos, lo más lejos de la orilla. Pero él no, él se atrevió y dice que comenzó a caminar sobre las aguas. Aunque ese Pedro era tan impulsivo, no se lanzó por su cuenta sin antes pedirle al Señor la autorización. Y es ahí donde es bien importante. A veces corremos riesgo y nos lanzamos como el borras, así, ¿verdad?, al agua. Y no, el Pedro dice, no saltó intempestivamente, presumiendo, porque a veces Pedro era no solo impulsivo, sino muy creído. Hubiera dicho, Señor, ahí te voy. No, le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor le dijo, ven. Y con esa sola orden él comenzó a caminar. Alguien diría, ¿cuánto tiempo caminó? No sabemos, pudo haber sido algunos pasos. Pedro experimentó lo que es caminar sobre el agua y lo hizo. Pero ¿sabe una cosa? La pregunta es, ¿por qué a veces las pruebas en la vida son tan persistentes y en un momento las cosas pueden cambiar? 30 años más tarde, Pedro escribió, y quiero que lea en su Biblia conmigo, seguramente de esta experiencia que tuvo aquella vez que caminó sobre el mar y aquella tormenta que le sobrevino. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Usted va a ver lo que dice Pedro 30 años después, seguramente basado en esta experiencia. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Y dice, Primera de Pedro 1, 6 y 7.
en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. ¿Cuánto caminó él? Pues a lo mejor fueron unos segundos. Pero dice, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces él habla de la prueba de la fe, así como le fue probado, ¿no? Y pudo caminar. De tal manera que en ese momento Pedro tuvo esa oportunidad y se atrevió. Ninguno de los discípulos pidió lo mismo. Alguien diría, oye, este Pedro todavía viene el Señor y todavía pide hacer malabares. Bueno, pero fue atrevido el varón. Y hay momentos así donde podemos hacer cosas sobrenaturales si creemos. Pero el tercer principio que quiero compartirle, primero fue, Pedro vio a Cristo en medio de la tormenta. Segundo, Pedro vio una oportunidad y se atrevió a pedir caminar sobre el mar. Y lo hizo. El tercer principio es que Pedro titubeó. Y es ahí donde viene la enseñanza. Dice, pero al ver, fíjese bien lo que dice Mateo 14:30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Cuántos de los que están aquí hemos tenido a veces miedo? Y a veces, digo, los que ya somos jefe de familia, hay situaciones que le da uno miedo y uno aparenta que uno no tiene, ¿verdad? Le ha pasado, para no contagiar a los demás, pero por dentro está uno que, ¿verdad? Le ha pasado que uno y nos ve muy tranquilo, todo está bien, tranquilo, y uno por dentro, si supieran como el miedo que yo tengo, soy el primero. El problema fue que quitó su mirada del Señor. En un momento de titubeo, dice, al ver el fuerte viento, se distrajo y puso su atención al viento y dice que tuvo miedo. Quizás alguien dice, tuvo conciencia de lo que estaba haciendo. De momento vio el viento y dijo, caray, pues ¿dónde estoy? Y luego caminando y dudó. Y ese fue el momento donde todo cambió y se vino abajo. Y es aquí donde viene una enseñanza importante, hermanos. ¿Cuánto tiempo nos puede tomar hundirnos y caer de la situación de gozo, de prosperidad, de bendición en la que estamos? ¿Cuánto tiempo le toma a uno? Alguien dice que para ganarse una reputación o ganarse cierta posición puede tomar mucho tiempo y caerse de ahí un descuido. Y es ahí donde viene la enseñanza. A veces los peores momentos de fracaso se dan porque en un instante dejamos de mirar al Señor, nos descuidamos. De eso hay muchos testimonios, gente que ha servido al Señor por años y de momento viene la caída y le pregunta qué pasó. Dice, fue un ratito así donde me olvidé que era un cristiano, un ratitito así donde me olvidé que le servía al Señor y me dejé arrastrar por la tentación, por el deseo, por lo que sea, y me vine abajo en un instante. Por eso las cosas a veces se dan no en un ratito. Pero ¿sabe también qué fue lo que lo salvó a Pedro? En el momento en que se hundía en esas condiciones, no había lugar para una oración larga. Hay momentos, hermanos, donde tenemos que echar mano de urgencia de la mano del Señor. Hay momentos donde sí podemos pasar una prueba larga y Señor, largas oraciones en el altar y ayúdame, y eso es conveniente, pero hay momentos donde se van a suscitar cosas que ahí tiene que ser un mensaje urgente. ¿Y cuál fue la oración de Pedro? 2 palabras. ¿Cuál fue? Señor, sálvame. Fue lo que alcanzó a decir. Y ya de ahí más, a lo mejor ¿ah? Por eso hay una historia de un hermano que hacía mucho alarde, ¿verdad?, de que Dios lo usaba a hacer cosas y trató de hacer esta escena, ¿verdad? Él dijo, no, van a ver que yo puedo también hacer lo que Pedro y el Señor.
y se alebrestó y se puso una multitud ahí. Van a ver que eso de caminar yo también lo puedo hacer, el poder de Dios. Y estaba bien motivado. Y dice, ¿verdad?, que se acercó a la orilla y dijo, en el nombre de... Nomás se oyó eso. Ya no alcanzó a decir ni de Cristo, ¿verdad? Le falló la fe. Pero ¿qué pasó? Aquí, Señor, sálvame. Fue lo único que le alcanzó a decir. Y ahí fue donde el maestro lo agarró de la mano y lo levantó. Pero vino luego enseguida la enseñanza. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Hombre de poca fe. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué dudaste? ¿Sabía usted que el principal problema a veces de nosotros, como a Pedro, es esto? Sigue siendo lo mismo. La duda. La duda es el principal problema que a veces nos aqueja a los hijos de Dios. Muchos hemos criticado a Pedro por su falta de fe. Oiga, pero en esas condiciones tuvo bastante para dar 3, 4 pasos, no sé cuántos serían en el mar. A lo mejor a nosotros no nos alcanzaría ni para eso. A lo mejor en cuanto hubiéramos bajado el pie, glu, 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 glu. Y él logró dar sus pasitos, o sea, no fue poca su fe. Hay que reconocerle el riesgo que tomó al caminar sobre el agua. Ninguno de los demás discípulos lo intentó, fue él. Pero algunas personas no han fracasado por el intento, sino porque en el momento precisamente viene la duda. Ahí es donde está el asunto. Pero ¿sabe una cosa? En la iglesia hay 2 clases de personas. Aquellos que como Pedro se atreven a arriesgarse, aunque les salga mal. Y aquellos que dicen, no, es que yo tengo miedo a fracasar, mejor aquí me quedo adentrito de la barca y aquí quietecito. Y yo le pregunto, ¿cuál de los dos sería más preferible? Un Pedro atrevido que aunque no le salió, no y alcanzó a llegar a donde estaba el Señor, pero lo intentó. A otros que dicen, no, yo mejor para no fallar, mejor no hago nada. Y alguien dijo por ahí que es mejor un Pedro mojado que un Tomás seco e incrédulo. ¿Se acuerdan de Tomás? Es el incrédulo, le dijo, no, yo hasta no ver, no creer. Él no daba un paso si no tenía todo seguro. Pero, ¿quién es más conocido en la Biblia, Tomás o Pedro? Pedro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es preferible tomar riesgos, aunque no nos salgan, pero intentarlo, a quedarnos sequitos ahí es mejor, porque se aprende, de los errores se aprende, y vaya que si Pedro aprendió. Y como conclusión, ¿qué lecciones podemos aprender para navegar en medio de las tormentas de la vida usted y yo? Hay por lo menos 3 lecciones. Una, prestar cuidadosa atención a las promesas de Dios en la Biblia. Eso nos va a ayudar mucho. Le voy a decir por qué. Mateo 14:22 dice, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. En otras palabras, Jesús no les dijo, miren, váyanse, atraviesen el mar y si el tiempo lo permite, allá nos vemos. No les dijo así el Señor, ¿verdad? Y si tienen suerte, allá nos vemos. ¿Verdad que nosotros sí decimos cuando no estamos seguros, ahí nos vemos mañana, si Dios quiere? Porque yo no puedo saber si es cierto, ¿no? Yo no puedo garantizar ahí, nos vemos después de Año Nuevo, no sé, a lo mejor no. Pero el Señor no dijo si es que, no, dijo, váyanse por delante y allá nos vemos a la otra orilla. ¿A qué suena eso? Fue una aseveración, fue una promesa. Entonces yo no sé si los discípulos cuando les azotaba el viento y ya casi no llegaban, se acordaron, oigan, pero el Señor dijo que allá nos íbamos a ver, y si Él dijo, vamos a llegar, yo no sé cómo, pero si Él aseguró, va a suceder. Yo no sé cuántos les hizo así, ¿verdad? Como dicen, en medio de la tormenta, ni se acordaron, ni pensaron, Señor, ya aquí fue el final. Acuérdense que el reproche para Pedro, y no solo para él, para los demás fue, ¿por qué dudaron hombres de poca fe? ¿Qué les dije yo?
¿No les dije que iban a llegar? ¿Y luego por qué se acobardan? Y a veces tenemos que recordar que en la Biblia hay muchas promesas que nos dan seguridad a nosotros. Y no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y si Él dijo que todos los que hemos sido llamados tenemos la seguridad de estar con Él del otro lado, no sé cómo le va a hacer el Señor, pero esa palabra se va a cumplir. ¿Entiende? Aún en medio de los problemas, yo no sé, Señor, tú prometiste y yo te creo. Y debemos actuar con esa convicción. Pero sabiendo que son promesas del Señor, porque aquí quiero yo advertir que a veces hacemos una mala interpretación de la Biblia y muchos caen en desánimo porque creyeron que algo Dios lo prometió y no se cumplió. También hay gente que no entiende bien la Escritura. Por eso nosotros aquí en la iglesia siempre le decimos a las personas, mayormente las que son nuevas en el Evangelio, que la prueba, lo más seguro que tenemos en esta vida es la prueba y la adversidad como hijos de Dios. Porque hay iglesias donde dicen, ándele, mire, acérquese a Dios, va a ver que no va a haber problemas de aquí en adelante en su vida. Todo se le va a resolver. Hay que tener cuidado con esas palabras, porque eso no dice Dios, eso lo digo yo. Acérquese a Cristo y ahora verá que todos sus problemas, mire, ninguno los va a tener. Y eso es cierto, ¿es una promesa de Dios o es un cuento nuestro? Y luego después cuando la gente se enferma, y hay gente que los primeros años comienzan a ser probados por el Señor antes que otros. Hay gente que dice, yo tuve 1 año en el Evangelio, 2, muy tranquilo, Dios me resolvió todo, ni problemas, ni enfermedades, ni nada. Pero hay otros que dicen, yo empecé en el Evangelio y desde el primer día vinieron las pruebas. Y es donde van a acercarse y decir, oiga hermano, ¿y pues qué pasó? Ya nos falló el Señor, usted dijo que 0 problemas. Y ahora mire, vengo a la iglesia y ya me empezaron la familia a desconocer. ¿Qué pasó con el Señor? Está fallando. Y es donde uno dice, el Señor ha prometido algunas cosas y otras no. Hay que tener cuidado, hacer la diferencia. Lo cierto es que a veces los problemas vendrán. Lo que sí es seguro, alguien dijo, es que a veces el Señor calma la tormenta en el lago y algunas veces calma la tormenta en nuestro corazón. Porque a veces permite que la del lago se dé, porque así es necesario. Lo importante es que siempre el Señor estará ahí. Amén. La segunda lección que podemos aprender es que el agua que amenaza estar sobre nuestra cabeza, esa misma agua está bajo los pies de Cristo. No hay prueba, no hay adversidad, no hay tormenta. A nosotros nos puede desquiciar y nos puede hacer perder la paciencia y la fe, pero gracias a Dios que ninguna tormenta ha vencido al Señor. Ninguna. Y es importante recordar que aún cualquier situación siempre estará bajo el control absoluto de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por más que usted y yo nos asustemos, el Señor siempre va a demostrarnos que Él tiene todo bajo control. Siempre. Y eso es lo que nos anima, ¿no es cierto? Alguien pudiera decir confiadamente, Señor, yo voy contigo a donde quieras, por donde quieras. Porque sé que si es montaña, si es desierto, si es tormenta, mientras tú estés ahí, todo está seguro. Amén. Gloria a Dios. Y hay una lección final. Una lección final para nosotros, que hay una frase que dice, el poder de nuestros pies dependen del enfoque de nuestros ojos. Ah, caray, ¿cómo está eso? El poder de nuestros pies depende del enfoque de nuestros ojos. Cuando miramos a Cristo, se nos garantiza el poder de Dios, incluso para hacer lo sobrenatural, para tomar el control de la situación, incluso de la tormenta. Pero mientras tengamos, como dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Mientras eso no parpareemos, vamos seguros. ¿Cuál fue el problema de Pedro? Cuando dijo, Señor, ven, si eres tú, haz que yo vaya. Ven, bajó, iba viendo al maestro, pero en cuanto oyó que chifló el viento y se distrajo,
quitó la mirada del Señor y va para abajo. Un momento. Han entrevistado a personas del circo, de esos que todavía hay gente, ¿verdad? Por ahí hace poco batieron un récord Guinness, creo, de de esos equilibristas. Viene de una familia muy, no sé quién me comentaba, de cirqueros. El abuelo y el papá hicieron eso durante años, y lo último que hizo fue ir de un rascacielos a otro, de un edificio a otro, caminando por una cuerdita y con la vara esa. Y creo que el abuelo murió en eso, ¿verdad? Se cayó. Y ahí anda todavía. Y han entrevistado a esas personas, ¿en qué consiste? Para que llegues al otro lado. Y han dicho, mira, tú te tienes que olvidar de la multitud, de los que están abajo. Tú tienes que concentrarte en la cuerda y en llegar a la otra orilla. Si tú te distraes, el aplauso y a ver quién te está viendo, adiós y buenas noches. Y es ahí importante la disciplina, hermano. Cuando uno va caminando con el Señor, a veces el diablo le va a chiflar y aguas con eso. En un momento no puede uno distraerse, ni voltear abajo. ¡Ay, gracias! Que alguien le echó una porra ahí, ¿no? Pues ahí después lo saludo, pero yo tengo que poner la mirada donde voy caminando. Y esa es la principal enseñanza que quiero dejarles en este año. ¿Qué deparará el año? Solo Dios lo sabe. ¿Vendrán momentos de prueba, de tribulación? Seguramente que sí. Pero la clave en esos momentos es no perder la mirada, la concentración, el enfoque a quien estamos siguiendo, que es Cristo. Y eso es todo. Si usted se mantiene apegado al Señor y usted sabe qué es lo que hay que hacer para mantener el enfoque en Cristo, la palabra. Y aquí no hay secretos de esos la gente busca las modas, ¿verdad? Si leo un libro, si voy a un congreso, yo ya soy inmune. No, o sea, la clave siempre es la misma. Enfocarse en Cristo, estar en la palabra, en oración y caminando con Él. No hay más. Y si usted y yo hacemos eso, tenemos asegurado llegar a la otra orilla. ¿Qué le parece? Las experiencias de Pedro son útiles. No perder el enfoque. No descuidar, no dudar y atrevernos a hacer cosas sobrenaturales. Hoy en día, aún dentro de la iglesia, a veces hemos dejado de ver cosas sobrenaturales y la fe se va debilitando. A veces, ya por eso decía la otra vez Rafa, le tenemos más fe a la pastilla, al mejorar, le iba a decir, no, ya no hay, a la aspirina o yo no sé a qué, que al Señor, porque hemos dejado de creer. Pero le voy a decir una cosa, hermanos, el Señor todavía sigue haciendo milagros, el Señor todavía sigue haciendo sanidades, el Señor todavía sigue haciendo cosas sobrenaturales. El asunto es que hemos dejado de creer. Y muchas veces el Señor aparece caminando sobre el mar y no hay un Pedro que le dice, Señor, yo también quiero ir. La mayoría nomás lo vemos, no, yo aquí estoy, aquí mira este lugarcito. Y la otra vez alguien lo mencionaba, aún en la iglesia, vean, tenemos nuestro lugarcito. Porque se nos va haciendo cómodo, ahí es ahí donde yo me siento, ahí me da más rico el calorcito, ahí es mi lugar. Y los seres humanos somos dados a entrar en situaciones de confort, de comodidad, y ahí nos quedamos. Y hay veces hay que hacer lo que Pedro, correr riesgos para aprender grandes lecciones. No importa que no nos salgan bien, pero es mejor decir, mira, yo voy a hacer lo que se siente caminar 2, 3 pasos sobre el agua y soy el único que lo he hecho y los otros nadie pudo decir yo, no, el único fue Pedro. Entonces hay que atrevernos a hacer cosas confiando en el Señor. Y Dios nos va a sorprender este año si le creemos, si nos atrevemos. Lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros nos va a sorprender. Pero para eso no hay que dudar, hay que creerle y hay que mantener el enfoque en el Señor. Usted olvídese que si el viento sopla y que si allá le chiflan y que si allá pronostican que va
se va a venir todo de mal en peor. En cada año, si hay una cosa que yo hago, y vaya que siempre las primeras noticias del año, ¿cuáles son? Los pronósticos económicos, los pronósticos del trabajo y la crisis mundial, y mucha gente empieza a ver noticias y empieza el año, angustiado, que a ver este año cómo le hago para sobrevivir. Bueno, esas son las distracciones, son los vientos que soplan y todo. Si usted hace caso a eso, va a empezar el año estresado y desesperado por cómo le va a hacer para pagar el predial y que los recibos, y usted va a empezar no hallando la puerta. Y vaya que si a lo mejor alguien ya se relacionó con eso, ¿eh? ¿Cómo vamos a hacer el año para pagar tanto? Y que si la gas sube, y que ahora que andamos en Cuauhtémoc va a subir la gasolina, y que pues llegué y estaba igual. Yo digo, Señor, pase lo que pase, yo solo sé una cosa: mientras yo siga confiando y creyendo en ti, lo demás sale sobrando. Amén. Pónganse de pie. Es un buen momento para decirle al Señor: si eres tú quien está con nosotros, haz que caminemos sobre el mar. ¿Qué le parece esa frase de Pedro? Si eres tú, haz que yo vaya a donde tú estás. ¿Por qué no decirle al Señor este año: si eres tú quien me ha puesto en esta iglesia, si eres tú quien me ha encomendado este ministerio, si eres tú quien me has llamado a conocerte, a servirte? Algunos de ustedes conocieron del Señor el año pasado. Si eres tú quien me llamaste, haz que este año algo sobrenatural suceda en mi vida. Pongamos a prueba al Señor. Alguien dirá: ¿por qué el Señor no le dijo: ay, Pedro, cómo eres vanidoso y creído? Ay, quédate. Al Señor le gustó el reto, ¿eh? ¿Qué dijo el Señor con ellos? Señor, si eres tú, haz que yo vaya donde tú estás. ¿Qué le dijo? Me gusta, vente, echa el brinco. Al Señor le gusta cuando lo desafiamos. ¿Por qué no le decimos: Señor, si eres tú quien me ha puesto en este tiempo, en esta iglesia, y en mi familia, en este ministerio, ¿por qué no me ayudas para hacer lo sobrenatural? Caminar sobre el mar, así sean 2, 3 pasos, es sobrenatural y es obra de Dios. ¿Por qué no le decimos: Señor, haz que el ministerio, que mi vida fructifique este año? Si eres tú quien me ha llamado, que se demuestre, que haya evidencia de que yo creo en ti y que tú eres poderoso para usarme. ¿Por qué no le decimos? No importa que en el intento algunas veces le tengamos que decir: Señor, sálvame de esta. No le hace. El Señor no le reprochó a Pedro: venga, pero te atreviste. Eso es lo bueno. A estar mejor ahí en el barquito, yo aquí me la llevo tranquilo. ¿Para qué me arriesgo? Y dice un dicho: el que no arriesga, no gana. Hay que arriesgar, hermanos, este año para servir al Señor, para dar frutos, para atrevernos a hacer cosas imposibles. Vamos a necesitar del Señor. Y yo quiero invitarles a orar en este primer servicio del año para decirle: Señor, como a Pedro, yo quiero atreverme. ¿Quiénes quieren ser atrevidos como Pedro? De hacer cosas impensables por la gracia de Dios. ¿Por qué no levantamos nuestras manos? Yo quiero que usted se rinda al Señor. Levantar las manos significa rendirnos a Él, dejar que Él trate con nuestra vida. Habrá gente temerosa, yo sé que no todo el mundo es tan atrevido. En la iglesia hay Pedros, pero también hay Tomás. Gente que duda, gente que batalla, que tiene miedo, que es insegura. Gente que dice: no, mejor después, porque qué tal si fracaso. Pero aún con todos los temores e inseguridad, digámosle: Señor, este año yo quiero que tú me uses. Quiero atreverme a creer en tu palabra y a dar pasos sobrenaturales en mi vida, en mi familia, en la iglesia. Que tú me uses. Señor, te damos gracias por la palabra que nos has compartido el día de hoy. Señor, gracias porque a través de este mensaje nos desafías a caminar sobre las aguas. Algo imposible para el ser humano, pero tú lo haces posible cuando creemos a tu palabra, Señor. Pedro no dudó en el momento en que tú le dijiste: ven a mí. Y creyó en tu palabra y pudo caminar sobre el mar.
Ayúdanos a creerte, Señor, si tú nos has llamado como hijos tuyos, como iglesia, a servirte, a conocerte, a dar frutos en esta iglesia, a través del ministerio que se nos ha delegado. Ayúdanos a creer esa palabra, caminar por fe, Señor, durante este año. Y yo sé que será un año de bendiciones, un año de gratas sorpresas, un año de fructificar, pero también ayúdanos a estar puestos nuestros ojos en ti cuando venga la tormenta, cuando sopla el viento, cuando vemos las mareas levantarse alrededor nuestro. Ayúdanos a estar tranquilos y cuantas veces sea necesario y sintamos que nos hundamos, decir como Pedro: sálvanos, Señor, y poder ver tu mano que nos saca de lo profundo para ponernos de nuevo sobre el lugar seguro, Padre. Yo te pido por tu iglesia, por cada familia de esta congregación, que nos ayudes a afirmarnos en nuestra fe, a caminar contigo sin perder la mirada de quién tú eres y lo que nos has llamado a hacer, a oír tu voz en medio de las tormentas, para no ver fantasmas, sino aprender a reconocerte a ti, aún en medio de la angustia, de la prueba, de la enfermedad, de todo lo que venga, Señor. Ayúdanos a estar preparados para reconocer tu voz, para dejarnos guiar por ti, para aprender de cada experiencia y sobre todo de aferrarnos a ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Bendecimos a la congregación, aquellos que no están con nosotros hoy. Bendíceles, Padre, donde quiera que estén, para que nos ayudes a caminar en obediencia, en fe, durante este año que estamos iniciando. Yo bendigo la vida de cada familia, el trabajo, que no falte la prosperidad, la bendición, el sustento sobre las mesas de cada familia. Que tú durante este año nos des prosperidad, salud, fortaleza y sobre todo ánimo para servirte y hacerlo lo mejor posible para tu gloria, Señor. Bendice a los hermanos, a los líderes, a la gente que se ha dispuesto a trabajar en tu iglesia, para que tomemos con seriedad este llamado y que te podamos servir con todas nuestras ganas y sobre todo con mucha fe para tu gloria. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor.